Reflexiona. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la persona que fuiste ayer? ¿Al indeciso presente? ¿O a la incertidumbre del mañana? Son muchas las personas que no conseguirán lo que anhelan por la sensación del miedo. El miedo al futuro. El miedo a equivocarnos. El miedo a ser rechazado. El miedo a estar solo. El miedo a perder un empleo. El miedo al que dirán. El miedo a fracasar. El miedo a ser lastimado. El miedo a la responsabilidad. El miedo a ser señalado y juzgado. El miedo al cambio. El miedo a los riesgos. El miedo al compromiso. El miedo al silencio. El miedo, el miedo, el miedo. El maldito miedo. Y peor aún, todo esto acompañado de las inseguridades, de la falta de confianza en sí mismo, de la baja autoestima, del no puedo, soy débil, no soy capaz. Pero, ¿por qué te envenenas? Si tienes todas las capacidades y fuerzas para conseguir lo que desees, solo te hace falta confiar más en ti y dominar el miedo. Porque no es malo tener miedo. Lo malo es que dejes que eso sea más grande que tu fe, que el miedo sea más grande que tu confianza, que tu ilusión o que tu esperanza. Nunca dejes crecer tanto al miedo como para que pueda frenarte y te impida seguir adelante. Porque el miedo nos paraliza, mata sueños y nos pone de rodillas ante él. Porque es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. Es inútil, dijo el miedo. Pero inténtalo, dijo el corazón. Así que, si deseas combatir y conquistar el miedo, no lo harás sentado y estando cómodo en casa. Debes salir fuera y enfrentarte a ellos. Y poco a poco verás crecer tu confianza y seguridad. Y el miedo se volverá cada vez más pequeño, tan pequeño que no te detendrá. Y si el miedo te vuelve a afectar, nunca dudes y te detengas. Lo que importa es que sigas avanzando con él o sin él, porque la vida comienza donde termina el miedo. No dejes que el miedo te controle, contrólalo tú a él. Y hay algo que debes saber, y es que el miedo siempre estará en nosotros. Nunca se irá y será tu fiel compañero si así lo entrenas, porque el miedo será el único que no nos deje sin dejarlo nosotros antes de morir. Porque el miedo nos mantiene vivos, despiertos. Y aprende a distinguir el miedo real, aquellos que vives en carne propia, del miedo imaginario, todos aquellos que tu mente crea, diseña e imagina. Porque no le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. Porque no le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. Porque no le tienes miedo a la gente que te rodea, tienes miedo a ser rechazado. Porque no le tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. Piénsalo por un momento. Todo es imaginación nuestra y lo que la mente cree que puede pasar. El miedo, al fin y al cabo, es como una muralla que separa a la persona que eres hoy de la que puedes ser mañana, porque todo lo que siembras en esta vida está al otro lado del miedo, y debes cruzarlo. Ya lo decía un sabio, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que siendo consciente de sus defectos y sus limitaciones, se enfrenta, se atreve, conquista y se vuelve amigo del miedo. Piénsalo.